Perfecto, oremos. Oremos. Padre, le queremos agradecer, Señor, por este sábado y en especial por esta reunión que vamos a tener, Señor. Su Santo Espíritu esté con Rudolf, cada palabra, Señor, sea de provecho también para nuestra vida espiritual. Bendiga también a todas las familias que estamos representando, sea con ellas, Señor, en salud, en todo sentido, Padre. Gracias le damos, pedimos su bendición sobre esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dejar a Rudo entonces, nos va a contar si ese circunciso se convirtió o no al final, ¿ya? Bueno, feliz sábado. El Señor les bendiga. Espero que todos pasemos un sábado regocijado bajo las alas de nuestro buen Dios. Vamos avanzando en el libro de Daniel. Hoy llegamos al capítulo número 4. Esta primera parte de Daniel, la parte histórica que abarca los capítulos 1 al 6, básicamente es más fácil de relatar, así que podemos ir avanzando un poquito más rápido. Como siempre, vamos a apoyarnos en una presentación. Vamos a apoyarnos en una presentación que voy a compartir ahora. Bueno, como resumen, vimos en el capítulo 1 la introducción, cómo fue que se gesta el libro de Daniel, quiénes son sus protagonistas, por qué es que un profeta de Dios junto a 3 jóvenes tan fieles fueron a llegar a un lugar tan pagano. Vimos cómo Dios comienza a probarlos y cómo comienza a bendecirlos en favor de la fidelidad que todos estos jóvenes iban mostrando. Y así comienza a transcurrir la historia. Viven de manera contemporánea, ¿cierto?, con el reino que la Biblia identifica como el reino de mayor gloria, el imperio de mayor gloria, que se ha levantado sobre esta tierra, el imperio terrenal de mayor gloria. Y allí, en pocos años, ocurren muchos eventos que son realmente dignos de estudiar, donde Dios interviene de manera directa y nos han quedado los testimonios para que los podamos estudiar. El rey que levanta este imperio, vimos que era Nabucodonosor. Nabucodonosor II, ese era su nombre oficial. Vemos que él es la cabeza de oro, es realmente el arquitecto de la gran Babilonia que nos ha entregado la historia. Cada ladrillo, y esta frase es literal de los historiadores, cada ladrillo de los millones de ladrillos con los que se construyó Babilonia llevaba su nombre. Él mandaba estampar su nombre en absolutamente cada ladrillo. Y realmente él es el objetivo o el principal del imperio babilónico. Pero su reinado llega a su fin. Nos encontramos con él en el capítulo 1 y hoy ya lo vamos a despedir en el capítulo 4. Pero antes de despedirnos de Nabucodonosor, de esta historia, vamos a ver cómo Dios trabajó con él para básicamente salvarlo. Así que vamos a comenzar. Bueno, como siempre, esta presentación no tiene ningún análisis propio, sino todo está basado en textos, libros escritos por teólogos adventistas, ¿ya? Los teólogos principales que han escrito sobre Daniel: William Shea, Jacques Duncan, Maxwell, Héctor Urrutia, que es chileno y es contemporáneo de nosotros, Merlin Alomía, que es peruano, también muy destacado. Bueno, vamos a comenzar haciendo un esquema, más o menos, para darnos cuenta dónde se ubica el capítulo 4. Todos los que hemos leído el capítulo 4 hemos leído básicamente lo que ahí ocurre. Nabucodonosor tiene un sueño y se espanta
nuevamente llama a los astrólogos, llama a sus sabios para que le interpreten el sueño, pero nadie es capaz de interpretarlo. Finalmente llama a Daniel y Daniel se lo interpreta. El sueño que tiene Nabucodonosor es sobre un árbol. Ya en medio de la tierra le parecía ver un árbol cuya altura era muy grande. La copa llegaba hasta el cielo. Este árbol era muy frondoso y en sus ramas se cobijaban las aves y debajo de sus ramas se cobijaban los animales. Sin embargo, de un momento a otro en el sueño, Nabucodonosor ve que este árbol es cortado. Del cielo desciende un vigilante y dice, derribar del árbol, cortar sus ramas, quitarle el follaje, más la cepa de las raíces, dejarla en la tierra con ataduras de hierro y de bronce, ¿ya? Luego dice que se le va a dar un corazón de hombre que va a ser cambiado por un corazón básicamente de bestia y van a pasar sobre él 7 años. Eso es lo que dice más o menos el capítulo 4. Luego viene Daniel, le interpreta, le da un consejo, le dice, rey, quizá Dios va a tener misericordia de usted si usted se arrepiente, si hace el bien a los pobres, si es misericordioso. Y el rey al parecer consideró este consejo por alrededor de 12 meses, pero transcurrido un año, nuevamente la soberbia, el orgullo se toma de sus pensamientos y entonces se cumple la sentencia que Dios le había dictado. Y efectivamente pasa 7 años como una bestia y luego, tal cual como la profecía lo decía, es restaurado al trono. Nabucodonosor sube al trono en el año 605, cuando gana la batalla de Carquemis. Ahí se hace dominio completo sobre Egipto. Ya anteriormente había derrotado a los asirios, habían destruido Nínive y ahora también tomaban el control sobre el dominio que tenía Egipto en todo lo que era el Medio Oriente en aquel tiempo. Luego del 605, nosotros ya hemos estudiado que vino una época que había sido un poquito tormentosa. Vemos que Jerusalén, Judá se vuelve a rebelar en 2 ocasiones, básicamente, hasta que finalmente Nabucodonosor la destruye. Vimos que también había existido una rebelión interna dentro del poder y vemos también una rápida construcción y modernización, podríamos decir, de lo que era Babilonia. Transcurridos ya varios años, más de 30 años de reinado, por allá por el año 569, 568, se cree que ocurre esto, los eventos del capítulo 4. El contexto es que básicamente Nabucodonosor ya tenía dominado el mundo de aquel entonces, sus campañas militares habían finalizado, estaba básicamente en paz, no tenía nadie más a quien atacar o nadie que le fuera de amenaza, había consolidado totalmente su dominio contra Egipto y contra Siria, y había también construido maravillas arquitectónicas. Se supone que para esta época, para este año, ya había construido los jardines colgantes de Babilonia, el Sigurat Etemenanki, que era como una construcción para el dios Marduk, que se cree que eso pudo haber sido también la Torre de Babel, la famosa puerta de Ishtar que está en Berlín, en un museo, y el estado psicológico del monarca en esta época era que estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. Ya una época de extrema riqueza, estabilidad y complacencia inigualable. Y haciendo un paréntesis, el otro día estoy leyendo la Biblia, voy en 2 de Samuel, y a David le sucedió algo muy similar. Justo en la cúspide de su reinado, una vez que había derrotado a los sirios, los arameos y a los amonitas, que fue el momento donde su reino sufrió mayor riesgo, él los derrota completamente y entonces llega a dominar totalmente lo que es el Medio Oriente, David, incluso más allá del Éufrates. Y justo cuando está en esa cúspide, en ese clímax, cuando ya nadie le era amenaza, cuando incluso los pueblos que estaban más al norte del Éufrates le rendían tributo,
ahí el rey David fue que cae con Betsabé. Ahora, a Nabucodonosor le ocurre algo similar. Después de sus batallas duras, de sus conquistas arduas, cuando estaba ya en su cúspide, en paz, entonces la soberbia y la arrogancia se toman el dominio total de su corazón. Y habíamos visto que este rey ya venía con complicaciones porque era un rey tirano, era violento, pero ahora vemos cómo florece el orgullo dentro de su corazón. Entonces, esto básicamente se coloca temporalmente al fin de su reinado. El capítulo 4 es particular porque se cree que es el único extracto de la Biblia que es escrito por un monarca pagano. Lo que se cree es que Daniel básicamente tomó de la biblioteca caldea, podríamos decir, este escrito y lo incluyó en su libro. Este es como un edicto que escribe Nabucodonosor, ¿ya? Personal, y que queda en las crónicas de Babilonia, y que luego Daniel rescata y lo incluye en su libro. En este edicto, en este capítulo 4, Nabucodonosor indica que esta encíclica, este edicto, es dirigido a todos los pueblos, naciones y lenguas. Utiliza una voz en primera persona, porque dice yo, Nabucodonosor, y básicamente tiene el propósito de ser un testimonio público de conversión y reconocimiento del Dios Altísimo. Ese es el objetivo del capítulo 4. Básicamente Nabucodonosor escribe este decreto para enaltecer al Dios verdadero. Ahora, lo que ve él en su sueño es un árbol grande cuya copa llega hasta el cielo y que estando en su cúspide, ¿cierto?, dando abrigo a las aves, dando abrigo a las bestias del campo, es derribado, es cortado, ¿ya?, por un vigilante. Se ocupa la palabra vigilante, que no es muy común en la escritura, para designar un ángel. Quizás Nabucodonosor pudo haber elegido esta palabra porque dentro de la cultura babilónica, los babilonios tenían el conocimiento, tenían la creencia de que en los 4 ángulos de la tierra habían 4 vigilantes. Estaban continuamente como custodiando lo que hacían los seres humanos. Y puede ser que por eso él haya entendido inmediatamente al ver como este ser angélico que el decreto venía del Dios Altísimo. El hacha, cierto, corta el árbol, lo derriba, pero se manda que la cepa, es decir, las raíces, quedaran fuertes, no se les dañara la raíz, ¿ya? Las bandas de hierro y bronce alrededor garantizan que, aunque humillado el reino, no sería destruido permanentemente. Y de hecho Daniel le da la interpretación, así que no hay mucho que indicar al respecto. Bueno, el Señor le da 12 meses de gracia desde que él tiene el sueño y Daniel se lo interpreta. 12 meses en el cual Nabucodonosor vive completamente tranquilo en su palacio. Seguramente siguió construyendo, pero sus campañas militares menguaron, estaban en una pausa. Y llega el momento en el cual nuevamente el orgullo gatilla algo en su corazón, porque dice que estando en su palacio y viendo lo maravilloso que era Babilonia, él dice de manera textual, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi nombre? Y esto fue finalmente lo que detalla la ejecución de la sentencia que Dios le había dado en el sueño, ¿ya? Inmediatamente su juicio es perturbado y se le da un juicio de bestia o de animal, y él pierde momentáneamente el reino. Ahora, en todo este contexto, Daniel, el profeta Daniel, que recordemos que ya era un hombre mayor, esto ocurre alrededor de 35 años desde que Daniel llegó a Babilonia. Entonces, si consideramos que Daniel llegó, no sé, a los 18, 20 años, a esta época Daniel ya tendría unos 55. ¿Ya?
Daniel actúa como un pastor para Nabucodonosor. Con todo este tiempo, evidentemente, Daniel no solo había adquirido poder, sino que se había ganado la confianza del rey y posiblemente hasta actuaba como un amigo, un consejero personal del rey, ¿ya? Ahora, cuando se cumple la sentencia, comienzan los 7 tiempos, ya la palabra aramea es Sidanim, y el consenso oficial dentro de la iglesia es que son 7 años literales. Ustedes saben que nosotros el tema tiempo, en alguna ocasión en Apocalipsis, lo interpretamos como años proféticos, ¿ya? Pero en este caso, respecto del contexto, se entiende como 7 años literales. Son 7 años literales de degradación mental, rechazando la interpretación crítica de que hayan sido estaciones o meses, como dicen algunos otros teólogos. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya el texto dice que se le iba a quitar su razón, ¿ya? Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Eso dice el verso 16 del capítulo 4. Se le quita el corazón de hombre y se le da el corazón de bestia. Y esto lo han diagnosticado como una enfermedad mental, básicamente, ¿ya? Su integridad física se mantuvo bien, pero él comenzó a sufrir una enfermedad mental, en la cual básicamente se creyó ser un animal, o creía ser un animal y vivía como un animal. Es muy similar a lo que ocurrió con el fenómeno Therian, en el cual los jóvenes adoptan personalidades de animales, de perros, caballos, etc. Esto no es nuevo, sino que se ha documentado ya desde la antigüedad desórdenes mentales en los cuales los seres humanos adoptan estas posiciones. Y se cree que el Señor castigó de alguna manera o puso a prueba o permitió que Nabucodonosor sufriera una de estas vejeriades mentales, ¿ya? Según la psiquiatría moderna, Maxwell postula que la condición del rey se clasifica como zoantropía o específicamente boantropía, es decir, creer que era un bovino, creer que era un animal, ¿ya? A pesar de que la conciencia de su humanidad desaparece, su salud física general se mantendría intacta durante estos 7 años. Él se mantuvo bien, solo su integridad mental fue la que estuvo dañada. ¿Qué síntomas trae como este diagnóstico? Adopción de posturas animales, una dieta herbívora, comió hierba como los bueyes, lo mojó el rocío del cielo, vivió la intemperie, tuvo un aislamiento social total, fue expulsado de entre los hombres y tuvo una pérdida absoluta de la razón humana. Acá yo coloqué un video con inteligencia artificial que más o menos quizás podría ilustrar lo que Él ocurrió. puede humillar a los que andan con soberbia. Básicamente él se comenzó a comportar como un animal, el pelo le creció, obviamente las uñas también le crecieron porque no se las cortaba. Entonces durante estos 7 años vivió totalmente aislado e incluso es posible de que no haya tenido mucho apoyo desde la sociedad porque el texto dice que fue echado de entre los hombres. Ahora, ¿qué nos dice la historia sobre un apoyo a lo que presenta el libro de Daniel? 7 años no es menor, sobre todo para un reinado de 43 años, que fue el reinado de Nabucodonosor. 7 años es un porcentaje importante. Eh, eh, es casi el 25%, o un 20%, un quinto. Entonces, es importante este vacío que tuvo el rey en su reinado y la pregunta es si hay evidencias históricas como que apoyen este silencio o esta enfermedad de Nabucodonosor. Uno de los eventos que más apoya el hecho o el relato de Daniel capítulo 4 es un texto cuneiforme. La escritura cuneiforme fue
practicada en Mesopotamia desde hace muchísimos años. Hay registros desde bueno, la historia dice el 5.000 años antes de Cristo. Y se llamaba cuneiforme porque ellos escribían en forma de cuña, marcaban, hacían barras de arcilla húmeda, y cuando estaba húmeda la arcilla marcaban con cuña los símbolos y luego secaban estas tablillas de arcilla en horno, y así se podían conservar textos escritos. Se descubrieron por allá por el año 1800 muchas de estas tablillas en lo que es el actual Irak, en Bagdad, cerca de Bagdad, y eso fue en la década de 1880, se descubrieron muchas de estas tablillas, y en el año 1975, un asiriólogo o historiador, arqueólogo, etcétera, Grayson, hace una traducción de una tablilla y presenta la traducción, y en la traducción se leen algunas frases donde el rey daba órdenes contradictorias, donde Nabucodonosor pasa por un periodo donde da órdenes contradictorias, ignoraba a su hijo, Evil-Merodach, y abandonó sus obras de construcción y su vida parecía no tener valor. En la siguiente diapositiva vamos a profundizar un poquito más en esto. Aparte hay un relato, Avideno, que era un historiador griego que se cree que vivió en el siglo II a.C. y que escribió una obra sobre los sirios y los babilonios, cuya obra se perdió en el 100% y solamente se han recuperado registros de otros autores que lo citan. Él escribe sobre Nabucodonosor y dice que en algún momento fue como poseído por un dios y que subió a su palacio y desde allí divagó profecías sobre el fin de lo que iba a ser su reinado, ¿ya? Algo muy extrañamente muy similar a lo que relata el capítulo 4 de Daniel, que dice que caminaba por su palacio, cuando dice, no es esta la gran Babilonia que yo construí, etc. Y el tercer punto que apoya esta evidencia es que durante ese periodo, desde el 568 hasta el 562, aproximadamente, que se cree que fueron los 7 años de locura de Nabucodonosor, hay silencio en los registros y edictos oficiales de parte del rey, ¿ya? Hay un vacío de decretos de construcción oficiales de los últimos años de su reinado, etcétera. Y eso coincide, este vacío de decretos, que antes había sido bastante notorio, ahora o sea, estos decretos que antes habían sido bastante frecuentes, ahora cesan durante un periodo que coincidentemente también son alrededor de 7 años. Entonces esto es lo que dice la historia respecto de el apoyo de estos 7 años en los cuales Nabucodonosor habría perdido la conciencia o la razón. Esta es la tablilla original que traduce Grayson, ¿ya? Esta es una imagen original, está en un museo británico, es un fragmento de la tablilla de arcilla con escritura cuneiforme Acadia, una escritura muy antigua, y en esta tablilla se lee textualmente lo siguiente, se lee una frase que dice, Nabucodonosor reflexionó, su vida parecía no tener valor para él. Hay otra donde dice que no muestra amor por hijo e hija, familia y clan no existen para él. ¿Ya? Hay otra que dice, su atención no se dirigía a promover el bienestar de Esaíl y Babilonia. Y finalmente una que dice, ora al Señor de señores, alzó sus manos en súplica, llora amargamente. O sea, básicamente lo que se relata en la arcilla es que Nabucodonosor tenía desórdenes mentales complejos. Algo de alguna u otra forma como lo que sufrió Saúl cuando estuvo atormentado por el espíritu inmundo, donde también tendía a perder la razón. Pero en este caso, el tema de Nabucodonosor no era por espíritu inmundo, simplemente por una condición mental. Hay un hecho muy curioso, y es que Nabonido, bueno, al final de la presentación yo les voy a mostrar una crónica de lo que fueron los reyes de Babilonia para que ustedes más o menos entiendan quién fue Nabonido.
Pero Nabonido fue básicamente el último rey oficial de Babilonia, ¿ya? Y él fue muy particular porque reinó solo unos 4 o 5 años, me parece, en Babilonia, y el resto de su reinado se fue de Babilonia, se fue a lo que es hoy la actual Arabia Saudita, y en Babilonia dejó a su hijo Belsasar. Y Nabonido, allá en Arabia Saudita, se fue a un lugar denominado Tema, y hay escritos que se descubrieron en 1955 en una de las cuevas de Qumran. Básicamente es un escrito que muestra una oración de Nabonido. En esa oración, Nabonido relata que durante 7 años él sufrió de furúnculos, ya una enfermedad cutánea de la piel, exactamente durante 7 años, en Tema, lo que es la actual Arabia Saudita, y que un judío tipo exorcista de los exiliados le había recomendado que se arrepintiera y que se rindiera ante el Dios Altísimo. Y claro, hace mucha coincidencia con lo que ocurrió, o sea, con Daniel. Uno dice, ¿qué judío exiliado más encima y que lo llevara a pensar en el Dios del cielo? Entonces, hay algunos historiadores que han pensado que estos 7 años de locura aplican a Nabonido y no a Nabucodonosor, pero en realidad son 2 eventos totalmente diferentes. Daniel en ambos pudo haber tenido sin problema alguna influencia, sin ninguna dificultad. Los separan bastante años. Ya lo de Nabucodonosor ocurre en el 569 hasta el 562, mientras que lo de Nabonido ocurre por allá por el 549 al 539 antes de Cristo, ¿ya? Además, la ubicación geográfica es totalmente diferente. Mientras Nabucodonosor está en Babilonia, Nabonido está en Arabia Saudita. Entonces, hay muchas diferencias que hacen descartar totalmente que estos 7 años del capítulo 4 tengan alguna relación con otro rey que no sea Nabucodonosor. Y el capítulo aparte es muy explícito en eso. Finalmente, el texto decía que las ataduras de hierro y bronce iban a hacer que el reino sobreviviera. Ahora, en la cultura de ese tiempo, los débiles eran mirados totalmente menos y eran masacrados. La única forma de tener un dominio era ser fuerte, era ser de un carácter totalmente fuerte. Y así era Nabucodonosor. La pregunta es, ¿por qué cuando perdió la razón no le quitaron la vida? ¿Por qué no lo mataron? ¿Ya? Y hay 2 razones que vamos a presentar. La más importante es obviamente porque estaba bajo el plan de Dios y Dios no iba a permitir que le quitaran la vida. Entonces ahí ya se acaba la discusión. Pero además uno podría sacar otras razones que ayudaron culturalmente, y una era el tabú religioso. En la cultura mesopotámica, asesinar a un rey incapacitado era costumbre. Sin embargo, los enfermos mentales eran considerados tocados por los dioses, ¿ya? Y hacerle daño traería una maldición divina. Esto era lo que creían los mesopotámicos de aquel tiempo. Y cuando uno se adelanta o se atrasa, básicamente, porque esto ocurrió en el 568 a.C., en el 1000 a.C. aproximadamente tenemos la historia de David cuando va a la ciudad filistea de Gat y se presentan lo presentan ante el rey Aquis, y por miedo a que lo mataran, David finge estar loco. Y cuando se lo llevan al rey Aquis, el rey Aquis dice, ¿por qué me han traído un loco ante mí? Sáquenlo de mi presencia. Y así él se salvó de que los filisteos, que eran enemigos acérrimos de Israel, le hicieran algún daño. Entonces, esta cultura de no tocar a los enfermos mentales, ya la Biblia la mencionaba desde muchísimo antes. Y por lo tanto, allá en Babilonia posiblemente también se llevaba a cabo y era una de las razones por las que no se le quitó la vida a Nabucodonosor. Pero la razón obviamente más directa es que la profecía divina garantizaba que la cepa quedaría firme.
O sea, estaba todo bajo el control de Dios. La historia siempre está bajo el control de Dios. Y se le devolvería el trono. Ahora, uno se pregunta, ¿quién tomó el trono durante esos 7 años? Bueno, la respuesta es bastante fácil. Nabucodonosor tenía un hijo ya en edad que era Mel-Marduk o Evil-Merodach, que es el mismo nombre, y de hecho es el que asume el trono cuando Nabucodonosor muere, y que a esta altura ya debe haber tenido la suficiente edad para comenzar a reinar. Por lo tanto, él podría haber tomado el reino interino mientras Nabucodonosor padecía esta enfermedad mental. Pero evidentemente tenemos al primer ministro que era Daniel, y Daniel no solamente en aquel tiempo era primer ministro, es decir, dominaba los asuntos del reino, sino que además entendía perfectamente lo que decía la profecía y cuál era su cumplimiento. Eso quiere decir que en el entorno cercano de los príncipes, de los generales, todos comprendían que esto ya había sido profetizado y que Nabucodonosor iba a ser devuelto tal cual a su trono. Y cuando uno lee el capítulo 4, nos damos cuenta que es así, porque Nabucodonosor dice que al fin de los tiempos los príncipes me buscaron, ¿ya? Dice que los mismos príncipes, eh, eh, los mismos gobernadores, acá está, estaba buscando el texto, dice que mis gobernadores y mis consejeros me buscaron en el texto 36 del capítulo 4, ¿ya? Es decir, al cumplirse los 7 años, todos entendían que se iba a acabar la locura de Nabucodonosor porque Daniel, que era el primer ministro y era muy respetado en aquel tiempo, lo explicó seguramente a los generales, a los consejeros, a todos los departamentales del imperio, y al concluirse los 7 años ya todos fueron y trajeron de regreso a Nabucodonosor, ¿ya? Entonces, en ese intertanto nadie se atrevió ni siquiera a reclamar el trono porque estaba totalmente firme, pero sobre todo protegido por Dios. Dios lo tenía protegido solamente esperando a que Nabucodonosor se recuperara y se arrepintiera, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Al fin de estos 7 años, sus consejeros lo buscan. Al recuperar la razón, es reintegrado pacíficamente al poder. Su sanidad es vista como intervención directa del Dios de Daniel. El acto de alzar los ojos al cielo representa el fin de la autocomplacencia. Hay un cambio muy notorio entre el inicio de estos 7 años y el final. Al inicio de estos 7 años entra un hombre soberbio, orgulloso, avaro, y al final de estos 7 años sale un hombre humilde que da toda la gloria al Dios del cielo y que se postra realmente ante el Dios de Daniel. ¿Ya? Ya no vuelve a ser un tirano, sino que ahora en adelante se presenta como un adorador. El consenso teológico que hay es que este capítulo, el capítulo 4, narra una conversión genuina y definitiva. Dios permitió la humillación más profunda, descender de emperador mundial, él era realmente el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, a ser una bestia del campo, ¿ya? Solo con tal de poder salvar su alma, Dios lo permitió. La disciplina divina siempre tiene un propósito redentor, presentan los autores. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora, Ellen White también dice que Nabucodonosor fue totalmente restaurado y que su conversión fue genuina. Así que entendemos con certeza, bueno, solo Dios tiene la última palabra, pero entendemos con certeza que Nabucodonosor se va a salvar. Él está esperando la resurrección en la segunda venida del Señor Jesús. Y lo curioso es que al término de estos 7 años, cuando Nabucodonosor recobra su reino, se le da aún más gloria que antes, pero al parecer el Señor lo llamó rápidamente al descanso, porque la historia indica que rápidamente su hijo tomó el control. Esta diapositiva la coloqué más o menos para
entender la información que hay respecto de la muerte de Nabucodonosor. La Biblia no nos da información alguna. No sabemos muy bien lo que pasó. Jacques Dugan, en su libro, Profecías de Daniel, creo que se llama el libro, él menciona que Nabucodonosor al morir debió tener unos 104 años, que es una información curiosa porque yo siempre imaginé que Nabucodonosor era mucho más joven. En realidad, si fue así, si murió a los 104 años, él toma el poder en Babilonia como a los 60 años, es decir, ya siendo un hombre de bastante edad. Y el Señor le concedió una vida muy amplia, muy avanzada, ¿ya? 104 años al morir. Hay un sacerdote historiador caldeo llamado Beroso, que escribió unos 3 siglos después de lo ocurrido aquí. Y él, en sus escritos, menciona que Nabucodonosor se sintió enfermo y cayó en el sitio de construcción de una muralla y murió. Lo que puede dar a entender de que Nabucodonosor murió aún empujando proyectos arquitectónicos, es decir, puede ser supervisando todavía algunas otras construcciones, etcétera, ¿ya? Así que esa fue la vida de Nabucodonosor después de que se terminaron estos 7 años de locura. Es probable que Dios lo haya llamado al descanso de inmediato. Quizás le dio un par de meses solamente para que escribiera el decreto, viera que nuevamente todo el pueblo le rendía pleitesía, etcétera, y que humillarse ante Dios era realmente el mejor camino. Inmediatamente se va al descanso, muere. Y la última diapositiva que viene siendo esta para explicar un poquito lo que fue la línea cronológica de los reyes de Babilonia. Nabopolassar levanta lo que es esta Neo-Babilonia, ¿ya? Porque Babilonia era una ciudad muy antigua que en tiempos de Abraham existía, una ciudad muy antigua que pertenecía de hecho a una dinastía que era la dinastía de Ur, ¿ya? Que gobernaba varias de estas ciudades potentes, una de ellas era Babilonia, pero luego logran su independencia y así Babilonia se hace independiente. Sin embargo, muchos años después, cuando viene a la historia el libro de Daniel, se vuelve a reconstruir una Babilonia, pero ahora mucho más poderosa. Nabopolassar era el padre de Nabucodonosor y él comienza oficialmente este reinado de manera oficial, podríamos decirlo, aunque en la época de Nabopolassar todavía Babilonia no era un imperio mundial como tal, ¿ya? Sin embargo, él levanta este imperio y se lo hereda a Nabucodonosor II, que es el personaje principal de nuestro relato en el capítulo 4. Nabucodonosor gobernó durante 43 años y luego de el reinado de Nabucodonosor viene a gobernar su hijo, Amel Marduk o Evil Merodach. Ya ambos nombres significan básicamente lo mismo. Hijo de Nabucodonosor II y reina solo 2 años. Aquí hay algo muy curioso porque en este tiempo Joaquín estaba preso en Babilonia. ¿Quién era Joaquín? Joaquín era hijo de Joacim y Joacim era hijo de Josías. Joaquín fue deportado de Jerusalén a Babilonia debido a que no obedeció a Dios y en Babilonia pasó alrededor de 35 años preso. Recién cuando Nabucodonosor muere, a este rey, el hijo de Nabucodonosor, Amel Marduk, lo saca de la cárcel. Y de hecho, se han encontrado registros en los cuales Abednego, uno de los 3 amigos de Daniel, sale como consejero principal de este rey, Amel Marduk. Entonces se cree que debido a la influencia de, bueno, Abednego en primer lugar, pero también de Daniel y los demás amigos, él era incluso adorador del Dios verdadero y sentía mucha simpatía por los judíos.
y por esa razón él manda a sacar a Joaquín de la cárcel. No solamente lo manda a sacar, sino que lo presenta ante la mesa y le da básicamente los privilegios de la nobleza en aquel tiempo. Sin embargo, Amel-Marduk, que era el hijo de Nabucodonosor, reina muy poquito y le quitan la vida, y llega al poder Neriglicer, ¿ya? Que reina aproximadamente entre el año 560 y 556. Él es usurpador y, según los autores adventistas, lo postulan como yerno de Nabucodonosor. Dentro de otras fuentes se postula incluso como hijo de Nabucodonosor, pero todos los autores adventistas, basados en la historia, lo postulan como un yerno o como un usurpador externo que básicamente al usurpar el poder se casó con una de las hijas de Nabucodonosor para legitimar su reinado. Y Neriglissar reina durante 4 años. Aquí comienza una época muy turbia donde los reyes toman el poder y mueren rápidamente. Y le sigue su hijo, el hijo de Neriglissar, que es Labasi-Marduk, ¿ya? Y que solamente reina un par de meses y es asesinado también. Y luego de Labasi-Marduk, el que toma el poder es Nabonido, que es el último rey oficial de Babilonia. Nabonido tampoco era hijo de Nabucodonosor, aunque algunas fuentes lo postulan como hijo, los autores acá no lo presentan como hijo, sino también como un usurpador, y se cree sí que Nabonido se casó también con una hija de Nabucodonosor, ¿ya? Y entre este matrimonio, entre el matrimonio de Nabonido y la hija de Nabucodonosor, nace Belsasar. Evidentemente este casamiento debió haber sido mucho tiempo antes, de alguna u otra manera lograron contraer este matrimonio, donde nace Belsasar, y el momento que Nabonido toma el poder, Belsasar ya era grande. Y Nabonido usurpa el reino de Babilonia, por allá por el año 556 a.C., es el último rey oficial, pero curiosamente está alrededor de 4 años en Babilonia, 4 o 5 años, y luego se exilia a Babilonia, se va de Babilonia y deja como rey corregente a su hijo Belsasar. Y Belsasar viene siendo el último representante del rey que ocupa el trono de Babilonia bajo el imperio babilónico. Así que esa es como la secuencia de reyes, no son muchos. Lo que podemos ver a grandes rasgos es que Nabucodonosor sin duda fue el corazón de este imperio, sin duda, ¿ya? Es decir, Babilonia se levanta con Nabucodonosor y muere con Nabucodonosor prácticamente. Y vemos cómo Dios logra rescatar al que fue el hombre más soberbio, más tirano, lo logra rescatar para el reino de los cielos. Así que es una historia de conversión maravillosa que nos da a entender de que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de Dios, ¿ya? Es muy bonito lo que ocurre porque muy bonito lo que ocurre porque Nabucodonosor en realidad era un rey que fue muy tirano en su tiempo. Fue una persona muy mala, fue una persona que muy violenta, que despedazó a muchísimas personas, posiblemente, y cuya filosofía para ganar el poder siempre fue la violencia. Y vemos que además era un rey porfiado, porque el Señor desde que llega Daniel a Babilonia lo comienza a llamar una y otra vez. Vemos como en el capítulo 2 ya reconoce al Dios del cielo, vemos como en el capítulo 3 manda a hacer un edicto de que solo se debe adorar al Dios de Daniel y de los amigos de Daniel, pero aún así no eran conversiones genuinas, sino que seguía dominando el carácter fuerte, impetuoso que tenía este rey. Pero en el capítulo 4 vemos cómo finalmente Dios logra ganar su corazón. Así que bueno, sin duda va a tener una linda historia que contarnos el rey si algún día lo encontramos en el cielo. Eso sería, con eso terminaríamos el relato del capítulo 4. Veamos preguntas o comentarios.
La hermanita Lucy dice, muy buena la lección. Muchas gracias, hermanita Lucy. Pregunta, a ver, hagamos preguntas, eso me interesa mucho. O comentarios, a ver, yo sé que pueden salir alguna información que aporte muchísimo a lo que era el contexto de la época. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad? Bueno, si bien es cierto, ellos, bueno, hablemos de Daniel, sus compañeros, sus amigos, todo eso, cayeron ahí, ¿no es cierto? Fueron exiliados, llevados. Lógicamente que entendemos que todo lo que ellos vivieron, el hecho de que Nabucodonosor haya invadido Jerusalén, todo ello, lógicamente que era una respuesta a una rebelión, llamémoslo así, que el pueblo de Israel tuvo delante del Señor. Tantas veces que el Señor le advirtió que se volvieran a Él y la desobediencia lo llevó a vivir este momento, ¿ya? Pero aún así el enemigo, lógicamente que trata de extirpar, por decirlo de alguna manera, aquello a sus hijos que mantienen la verdad en cierta medida. Si bien es cierto, hacían todo lo contrario, pero aún así eran el pueblo del pacto, ¿no? Y Satanás, ¿no es cierto?, esperaba que la verdad, digamos así, se extirpara de la tierra, ¿ya? Y no contaba con que llevarla a Daniel para allá con sus amigos, no contaba con eso, no estaba en sus planes. Entonces muchas veces nosotros podemos, eso nos da a entender de que no nos importan las circunstancias adversas que a veces podamos vivir, sino que, y a veces que podamos estar sufriendo, ¿cómo podríamos decirlo de alguna forma? Injustamente, pero siempre tienen un propósito mayor. Cuando nosotros nos ponemos en la mano al Señor y somos fieles a pesar de las circunstancias adversas, que quizás muchas de ellas no las merezcamos, por decirlo de alguna forma, aún así nosotros podemos ser luz para otros. Así es muy llamativo como, yo creo que lo pronuncié al inicio de la serie, pero siempre se me viene a la mente cómo Satanás pensó que iba a ganar y en realidad perdió, como él creyendo que al exiliar los jóvenes hebreos a Babilonia les iba a borrar completamente el recuerdo del Dios verdadero, en realidad fue todo lo contrario. Estos jóvenes lograron convertir al monarca del imperio mundial de aquel tiempo. Fue el caballo de Troya que ingresó a Babilonia y que generó una labor evangelística, pero de proporciones que marcaron totalmente la historia. Me imagino la alegría de Daniel, si es que es así, si es que este fue un edicto realmente, Daniel lo tomó para incluirlo en su libro, efectivamente porque era una conversión que tenía que ser registrada para toda la historia. O sea, ahí se culminaban cuántas oraciones de Daniel, yo creo. Imagínense cuántas veces oró Daniel por el rey. Quizá oraba cada día. Durante estos 43 años, quizás Daniel oró cada día por el rey para que el Señor ganara su corazón. Una de las conversiones que parecía más, pero más imposible, se logró. Me imagino que el profeta a esa edad ya de unos 55 años, con lágrimas, transcribió este documento de la lengua oficial, quizá en que se escribió el arameo, que fue el que escribió Daniel. Así es. Amén. Pero yo quiero preguntas, no les llama nada la curiosidad, no se hacen ninguna pregunta, nada. Para los próximos capítulos vayan preparando preguntas difíciles para que las comentemos. Así se pone más interesante. Bueno, No se si no hay preocupe, preguntas, lo vamos a hacer sudar para esa. que yo antes de preparar cada tema me hago todas las preguntas que se me vienen a la cabeza, todo lo que me interesaría saber. Y Bueno, después de las que recién no se hizo, esas les vamos a preguntar. comienzo a investigar. Hay muchos detalles que uno se pregunta, hay muchos detalles.
El próximo viernes vamos a ver la caída de Babilonia, ¿ya? Ya hoy día dimos una introducción. El rey que aparece ahí, Belsasar, en realidad era el corregente, no era el rey oficial. Y vamos a ver después en el capítulo 6 quién era Darío realmente. Ya le adelanto que Darío no aparece en ninguna parte. Lo buscan en la historia, no aparece. Así que vamos a ver quién era Darío. Bueno, hay hartas cosas interesantes. Así que vamos a ir avanzando. Eso sería, no sé, si no hay más dudas, no hay más consultas, vamos, hermano Ángel, oramos para terminar. Amén. Vamos ahora. Dios eterno que está en los cielos, buen Padre, gracias le damos por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Agradecemos, Señor, porque nos motiva por medio de su Santo Espíritu para poder reunirnos en esta hora con el objeto, Señor, de aprender, de fortalecer nuestra fe y entender, bendito Dios, que para usted nada es imposible. Cuando nosotros nos disponemos a hacer su obra, cuando nos ponemos a su disposición, usted usa esa disposición en favor de aquellos que han de ser alcanzados por el poder de su palabra. Ayúdenos, bendito Padre, denos un sueño reparador y si es tu voluntad ver un nuevo día, que sea solamente para engrandecer tu nombre. Guárdanos, Señor, durante esta noche. Guarda a cada uno de los que aquí se ha dado cita, Señor, y que tú te puedas manifestar en sus vidas. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén.